esta ocasión vamos a analizar las propiedades de los límites y haremos algunos ejemplos para comprenderlas mejor. Iniciemos. La primera propiedad nos dice que el límite de una función constante, cuando la variable x tiende a un valor constante, será la misma constante. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 2 de la función constante 5. Bien, aplicando la propiedad me dice que el límite de una constante es la misma constante. Por lo tanto, el límite de 5 será 5. No importa el valor al cual tiende x. Otro ejemplo. El límite cuando x tiende a menos 4 de 8 será 8. Entonces el límite de una constante será la misma constante. La segunda propiedad nos dice que el límite de la función x, cuando x tiende a un valor a, será la constante a. Ejemplo, límite cuando x tiende a 2 de x, bueno, aplicando la propiedad me dice que será 2. Límite cuando x tiende a menos 1 de x será menos 1. Entonces, siempre que tengamos el límite de la función x, el resultado va a ser la constante a la cual tiende el valor de x. En este caso tiende a 2, el resultado será 2. Si tiende a menos 1, el resultado será menos 1 y así sucesivamente. La tercera propiedad nos dice que el límite de la función k por x cuando x tiende a una constante a será igual a k por el límite de la función x cuando x tiende a a. Lo único que me está explicando esta propiedad es que yo puedo sacar la constante del límite, como se puede apreciar. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo tengo que calcular el límite cuando x tiende a 3 de 2x. Aplicando mi propiedad, yo puedo sacar este número 2, que es constante, del límite. Entonces esto sería igual a 2 por el límite, cuando x tiende a 3, de x. Y aplicando la propiedad anterior, la número 2, podemos decir que esto va a ser igual a 2, que multiplica a 3, debido a que el límite cuando x tiende a 3 de la variable x es 3. El resultado que obtenemos sería 6. Hagamos otro ejemplo. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 1 de 5x. Bueno, de acuerdo con esta propiedad, yo puedo sacar el 5 del límite, entonces me queda 5 límite cuando x tiende a menos 1 de la variable x. Sustituyendo el límite, de acuerdo a la propiedad anterior, tendríamos 5 por menos 1, que sería igual a menos 5. La cuarta propiedad me indica que si yo tengo el límite de la variable x elevado a un exponente cuando x tiende a una constante a, el resultado va a ser la constante a elevado al exponente que me estén dando. Por ejemplo, si yo tengo que calcular el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrada, esto va a ser igual a la constante a la cual tienda mi variable x, que en este caso es 3, elevado a la potencia, en este caso 2. Pues ya la operación es sencilla, 3 elevado al cuadrado, pues sería 9. Entonces el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrada será 9. Bien, vamos a imaginar que yo quiero calcular el límite cuando x tiende a menos 1 de la función 3x cúbica. Bueno, aquí yo tendría que hacer una combinación de las propiedades anteriores. Una de ellas me dice que si yo tengo una constante por una función, yo puedo sacar esta constante del límite. Entonces, primero aplico esa propiedad y me queda 3 por el límite cuando x tiende a menos 1 de x cúbica. Y ya aplicando la propiedad número 4, me quedaría esto igual a 3, que multiplica
a la constante a la cual tiende el valor de x, elevado a la potencia que me estén dando, que en este caso es el 3. Por jerarquía de operaciones, primero elevamos el menos 1 al cubo. Como es un número impar, el resultado será negativo debido a que el valor que está de base es negativo. Entonces 1 elevado al cubo será 1. Entonces menos 1 al cubo es menos 1. Realizamos la operación dándome como resultado más por menos, menos 3 por 1, 3. Menos 3. La siguiente propiedad me indica que si yo tengo que calcular el límite de la suma o la resta de dos funciones, voy a obtener como resultado la suma o la resta del límite de las funciones por separado. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo quiero calcular el límite cuando x tiende a la constante 2 de la función 2x menos 3. De acuerdo con esta propiedad, yo puedo separar este límite en dos de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 2 de 2x menos, en este caso, menos el límite cuando x tiende a 2 de 3. Y aplicando las propiedades anteriores, en donde explicábamos que una constante por x, yo puedo sacar la constante del límite, me queda que esto es igual a 2 por el límite cuando x tiende a 2 de x menos el límite cuando x tiende a 2 de 3. Quedándome 2 que multiplica el límite de la función x cuando la variable x tiende a 2, pues es 2, menos el límite de una constante, habíamos dicho es la misma constante, no importando a qué tienda el valor de x. Realizando la operación, 2 por 2 son 4, menos 3, y entonces el resultado que nos da sería 1. El límite de esta función sería 1. Propiedad número 6. Me dice que si yo tengo que calcular el límite del producto de dos funciones, el resultado que voy a obtener va a ser el producto del límite de las funciones por separado. Hagamos un ejemplo. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 2 de x por 2x menos 1. Entonces, como pueden observar, aquí tengo el producto de dos funciones. De acuerdo con esta propiedad, el resultado que obtendría sería el producto de el límite cuando x tiende a menos 2 de la función x por el límite cuando x tiende a menos 2 de la función 2x menos 1. Este límite ya podría calcularse, mientras que en este tendríamos que aplicar las propiedades anteriores. Por lo que el resultado sería el siguiente. Límite cuando x tiende a menos 2 de x. Y aquí podemos hacer una separación de límites, quedándome límite cuando x tiende a menos 2 de 2x menos el límite cuando x tiende a menos 2 de 1. Ya podría yo calcular este límite, pero me faltaría aplicar otra propiedad aquí. De tal modo que esto sería igual al límite cuando x tiende a menos 2 de x, que multiplica, sacamos la constante, a 2 por el límite cuando x tiende a menos 2 de x menos el límite cuando x tiende a menos 2 de 1. Límite cuando x tiende a menos 2 de x, como ya habíamos visto, sería menos 2, que multiplica a 2 por menos 2 menos el límite de una constante, es una constante, me queda 1,
De tal modo, esto va a ser igual a menos 2, que multiplica a menos 4, menos 1. Por lo que esto será igual a menos 2 por menos 5. Obteniendo finalmente como resultado más 10. Entonces el límite de esta función, cuando x tiende a menos 2, será 10. Propiedad número 7. Me indica que si yo quiero calcular el límite del cociente de dos funciones, el resultado sería el cociente del límite de las funciones que me estén dando. Hagamos un ejemplo. Límite cuando x tiende a menos 1 de 5x sobre x cúbico. Aplicando la propiedad, obtendría yo que esto es el cociente del límite cuando x tiende a menos 1 de la función 5x entre el límite cuando x tiende a menos 1 de la función x cúbica. Puedo aplicar aquí otra propiedad, de tal modo que esto va a ser igual a 5 límite cuando x tiende a menos 1 de x sobre límite cuando x tiende a menos 1 de x cúbico. Por lo que en la parte de arriba obtendría yo 5 por menos 1 y en la parte de abajo menos 1 al cubo, de acuerdo con las propiedades que ya estuvimos analizando. Obteniendo en la parte de arriba menos 5 y en la parte de abajo menos 1. Aplicando las reglas de los signos, esto sería 5 positivo. Entonces el límite de esta función cuando x tiende a menos 1 será 5. Propiedad número 8. Me dice que si yo quiero calcular el límite de la potencia de una función, esto va a ser igual a la potencia del límite de la función. En otras palabras, observen cómo el límite ingresa a la potencia. Imaginemos que yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 1 de la función 5x menos 3 elevado al cubo. Bueno, de acuerdo con esa propiedad, yo puedo meter este límite aquí en esta potencia, por lo que obtendría yo el límite cuando x tiende a 1 de 5x menos 3 todo elevado al cubo. Noten cómo el límite ingresa a la potencia. Por lo que, aplicando las propiedades anteriores, tendría yo lo siguiente. Yo aquí puedo separar este límite en dos, dándome como resultado lo siguiente. Límite cuando x tiende a 1 de 5x menos límite cuando x tiende a 1 de 3. Antes de aplicar los límites, voy a aplicar una última propiedad que sería sacar este 5, obteniendo 5 límite cuando x tiende a 1 de x menos el límite cuando x tiende a 1 de 3 y todo elevado al cubo. Ahora sí voy a aplicar el valor de los límites, obteniendo 5 que multiplica a 1 menos el límite de 3 sería 3 elevado al cubo todo. Bien, 5 por 1 sería 5,
menos 3 es 2, por lo tanto el resultado sería 2 con una potencia de 3, 2 al cubo. 2 al cubo, pues 8. Entonces el límite de esta función será 8. Propiedad número 9. Me indica que si yo quiero calcular el límite de la raíz enésima de una función, su resultado será la raíz enésima del límite de la función. Como pueden observar nuevamente, el límite ingresa. Esta propiedad es similar a la propiedad número 8, debido a que la raíz enésima se puede expresar como una potencia. Veamos un ejemplo. Yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 5 de la raíz cuadrada de 2x menos 5. Bien, de acuerdo con esta propiedad, el límite puede ingresar a la raíz. Por lo tanto, esto será igual a la raíz cuadrada del límite cuando x tiende a 5 de la función 2x menos 5. Aplicando otra propiedad, yo puedo separar este límite en dos, por lo que esto será igual a la raíz cuadrada de dos límites. El límite cuando x tiende a 5 de 2x menos el límite cuando x tiende a 5 de 5. Antes de aplicar el valor del límite, voy a aplicar una última propiedad, que es sacar esta constante de este límite. Por lo que esto será igual a la raíz cuadrada de 2, la constante 2, por el límite cuando x tiende a 5 de la variable x, menos el límite cuando x tiende a 5 de la constante 5. Ahora sí, aplicando los valores a los que tiende la variable x, tendría yo lo siguiente, que esto es igual a la raíz cuadrada de 2 por 5 menos el límite de la constante 5, la misma constante, menos 5. Esto será igual a la raíz cuadrada de 10 menos 5, por lo que el resultado será la raíz de 5. En cálculo se acostumbra a dejar así, como radical y no como decimal. Entonces el límite de esta función, cuando x tiende al valor de 5, será raíz de 5. Bien, espero que este video haya sido de su agrado y pues les haya servido también para salir de dudas con respecto a las propiedades de los límites. Hasta luego.